¿Alguna vez has imaginado que aquellas experiencias únicas de tu infancia, esos momentos inexplicables que viviste cuando eras niño, no eran meras coincidencias? En realidad, pueden haber sido las primeras señales de que fuiste elegido para algo mayor, algo especial que trasciende lo común y ordinario. Antes de formarte en el vientre ya te conocía, antes de que nacieras te consagré. Jeremías 1:5. Estas poderosas palabras resuenan a través del tiempo, revelando una profunda verdad. Algunos de nosotros fuimos marcados desde antes del nacimiento para un propósito divino especial. Piensa por un momento. ¿Recuerdas aquellos sueños vívidos que tenías cuando eras niño? ¿Esa capacidad inexplicable de saber cosas antes de que sucedieran? ¿O tal vez esa profunda conexión con lo espiritual que tus padres y amigos no comprendían completamente? No eran solo frutos de la imaginación fértil de un niño, eran manifestaciones tempranas de un llamado. En la Biblia encontramos diversos ejemplos de personas que, desde temprana edad, mostraron señales de su llamado especial. Samuel, aún niño, escuchaba la voz de Dios en el templo. El joven Daniel demostraba sabiduría y discernimiento muy por encima de su edad. Y el propio Jesús, a los 12 años, sorprendía a los maestros en el templo con su profunda comprensión de las Escrituras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Este versículo nos revela que no hay accidentes en el reino espiritual. Cada experiencia, cada momento especial, cada don manifestado tempranamente forma parte de un plan mayor. Pero ¿por qué algunas personas parecen tener esa conexión especial desde la infancia? ¿Por qué ciertos niños demuestran una sensibilidad espiritual tan acentuada? La respuesta está en el propio plan divino. Así como un artesano prepara cuidadosamente su obra desde el primer momento, el Creador trabaja en nuestras vidas desde el principio, moldeándonos para sus propósitos superiores. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Efesios 1:5. Esta predestinación no es una carga, sino un privilegio, un llamado para ser instrumentos de propósito divino en esta generación. A lo largo de este video, exploraremos juntos las señales que marcaron tu infancia, esos momentos especiales que tal vez has guardado en el corazón sin comprender completamente su significado. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este versículo nos asegura que cada experiencia, cada don manifestado tempranamente, cada momento especial, forma parte de un plan mayor y más glorioso. Señales en la infancia. Las primeras señales de un llamado especial son como suaves susurros divinos en nuestra infancia. Así como los primeros rayos de sol anuncian un nuevo amanecer, estas manifestaciones tempranas revelan el despertar de un propósito mayor en nuestras vidas. La sensibilidad espiritual extraordinaria se manifiesta de maneras únicas en los niños elegidos. Recordemos al joven Samuel, que aún niño escuchaba claramente la voz de Dios en el templo. Como está escrito en 1 Samuel 3:1-10, aun siendo un niño, Samuel fue capaz de discernir el llamado divino, demostrando una conexión espiritual que trascendía su edad. Estos niños predestinados frecuentemente demuestran una comprensión profunda de asuntos espirituales que sorprende incluso a los adultos a su alrededor. Mientras otros niños se ocupan solo con juegos, estos pequeños elegidos ya llevan en su interior cuestionamientos profundos sobre Dios y la existencia. Sus oraciones traslucen una intimidad natural con lo divino, aún sin haber recibido instrucciones específicas sobre cómo orar. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Mateo 21:16. Este pasaje nos recuerda que Dios frecuentemente utiliza a los pequeños como instrumentos de su gloria, manifestando su presencia a través de la pureza e inocencia infantil.
La manifestación de los dones espirituales durante la infancia se revela a través de una sensibilidad extraordinaria a lo sobrenatural. Estos niños frecuentemente perciben presencias espirituales y demuestran un discernimiento sorprendente en situaciones complejas. Son como pequeños profetas, semejantes al joven Daniel, que desde temprano manifestaba sabiduría y entendimiento sobrenatural. Los dones de conocimiento y sabiduría se expresan a través de una comprensión que sobrepasa la madurez natural de la edad. Como está escrito en 1 de Timoteo 4.14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Estos dones tempranos son como semillas divinas, plantadas por Dios para fructificar en el tiempo adecuado. Las experiencias sobrenaturales marcan profundamente la jornada espiritual de estos niños elegidos, así como José, que aún joven recibía sueños proféticos, Génesis 37:5-11, muchos experimentan visiones, encuentros angelicales y momentos de profunda conexión espiritual. Inicialmente, estas experiencias pueden parecer confusas o atemorizantes, pero con el tiempo, su significado divino se revela con claridad. La madurez espiritual precoz se manifiesta a través de un comportamiento naturalmente compasivo y altruista. Estos niños demuestran una conexión especial con la creación divina, percibiendo la presencia de Dios en los detalles más simples de la naturaleza. Son como pequeños contempladores de lo divino, encontrando significado profundo en momentos de soledad y reflexión. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, Lucas 1:80. Este versículo, refiriéndose a Juan el Bautista, ilustra perfectamente el desarrollo singular de estas almas elegidas. Su crecimiento no es solo físico, sino principalmente espiritual, marcado por una conciencia cada vez más profunda de su llamado divino. Sin embargo, este llamado temprano frecuentemente trae consigo desafíos significativos. La sensación de ser diferente puede generar soledad e incomprensión. Familiares y amigos no siempre comprenden estas manifestaciones espirituales, pudiendo incluso rechazarlas por miedo o ignorancia. Pero, como nos asegura el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. El desarrollo de estos dones requiere cuidado y direccionamiento adecuado. Es fundamental validar estas experiencias espirituales sin sofocar su expresión natural. El ambiente debe ser seguro y acogedor, permitiendo que estas manifestaciones divinas florezcan de manera saludable y equilibrada. La educación espiritual de estos niños elegidos debe ser conducida con sabiduría y discernimiento. Como nos enseña Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este principio es especialmente valioso para aquellos que demuestran señales tempranas de un llamado especial. A medida que estos niños crecen, sus dones se desarrollan y maduran, convirtiéndose en instrumentos cada vez más eficaces en las manos del Señor. El reconocimiento temprano de estas señales permite una orientación adecuada, garantizando que estas preciosas manifestaciones espirituales sean preservadas y cultivadas para la gloria de Dios. Así como el joven Jesús, que a los 12 años ya manifestaba sabiduría divina en el templo, sorprendiendo a los maestros con su entendimiento, estos niños elegidos llevan en sí las semillas de un propósito divino mayor. Son testigos vivos de que Dios continúa llamando y preparando a sus siervos desde la más tierna edad. El plan de Dios. La comprensión del plan de Dios en nuestras vidas comienza con una verdad fundamental. Nada ocurre por casualidad. Aquellas experiencias extraordinarias de la infancia son como hilos dorados en un tapiz divino, cuidadosamente tejido por el propio Creador. Antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, te consagré. Jeremías 1:5. Esta verdad resuena profundamente en cada alma que ha sido marcada desde el principio. El concepto de predestinación, lejos de ser una prisión determinista, se revela como un abrazo amoroso del Padre que conoce el fin desde el principio.
En Efesios 1:4-5 encontramos esta verdad magistralmente expresada, porque Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta predestinación se manifiesta como un llamado sagrado, un propósito mayor que trasciende nuestra comprensión inicial. Es como un río que, desde su nacimiento en las montañas, ya lleva en sí el destino de encontrar el océano. De la misma manera, aquellos que fueron elegidos desde la infancia llevan en su interior la semilla de un propósito divino que gradualmente se revela. En Romanos 8, 29-30, el apóstol Pablo desvela la progresión de este plan divino. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este proceso divino no es una imposición, sino una invitación amorosa a participar en algo mayor. Las manifestaciones tempranas de dones y sensibilidades espirituales son como hitos en el camino, señalando la dirección del propósito de Dios. Así como David fue ungido a un joven para ser rey, aunque su coronación solo ocurriría años después, también aquellos que son elegidos desde temprano llevan una unción que se manifestará plenamente en el tiempo determinado por Dios. El plan de Dios frecuentemente se revela a través de patrones que podemos observar en las Escrituras. Moisés, preservado en las aguas del Nilo cuando era bebé, ya llevaba en sí el llamado para liberar a su pueblo. José, aun cuando fue vendido como esclavo, estaba siguiendo un guión divino que lo llevaría a salvar naciones. Daniel, llevado cautivo a un joven a Babilonia, estaba siendo posicionado estratégicamente para influir en reyes y reinos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Este versículo nos asegura que incluso las experiencias difíciles e incomprendidas de la infancia forman parte de un plan mayor y más glorioso. El reconocimiento de este llamado trae consigo una responsabilidad sagrada, como está escrito en 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección. Esta firmeza viene a través del desarrollo consciente de los dones recibidos y de la búsqueda constante de intimidad con el Padre. La predestinación divina no elimina nuestro libre albedrío, sino que lo perfecciona. Como un padre amoroso que conoce los talentos naturales de su hijo y lo dirige para desarrollarlos, Dios nos guía con sabiduría y amor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. En cada etapa del desarrollo, desde la infancia hasta la madurez, el plan divino se despliega como un pergamino celestial. Las experiencias sobrenaturales, los dones manifestados, las direcciones divinas, todo converge para formar un cuadro mayor del propósito de Dios. Como está escrito en Isaías 46:10, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Este plan no es solo individual, sino que se conecta con un propósito mayor para toda una generación. Como Esther, que fue posicionada para un momento como este, Esther 4:14. Cada persona elegida desde la infancia tiene un papel único en el gran drama divino de la redención. El desarrollo de este llamado requiere paciencia y persistencia. Como una semilla que necesita tiempo para germinar y crecer, el propósito divino se manifiesta en su tiempo propio. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Manifestaciones espirituales. Las manifestaciones espirituales en la vida de los elegidos desde la infancia son como pétalos de una flor celestial que se abren gradualmente. Como está escrito en Joel 2:28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños,
y vuestros jóvenes verán visiones. Estas manifestaciones espirituales se revelan de formas diversas y profundamente personales. Así como cada estrella difiere en brillo y gloria, cada don espiritual se manifiesta de manera única en cada persona elegida. En 1 Corintios 12, 4-6, Pablo nos enseña: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La sensibilidad espiritual aguda frecuentemente se manifiesta a través de una percepción sobrenatural del mundo espiritual, como Eliseo, que no solo veía los carros de fuego a su alrededor, sino que también podía orar para que su siervo tuviera los ojos abiertos para contemplar lo mismo. Segundo de Reyes 6:17. Esta sensibilidad puede manifestarse a través de sueños vívidos, visiones claras o una profunda intuición espiritual que trasciende el entendimiento natural. Los dones proféticos, cuando se manifiestan en la infancia, frecuentemente comienzan como una capacidad extraordinaria de discernimiento. El niño puede percibir situaciones o eventos antes de que ocurran, o tener una comprensión profunda del corazón de las personas, semejante al joven Daniel, que podía interpretar sueños y visiones con sabiduría divina. La manifestación del don de sanidad generalmente comienza con una compasión sobrenatural por los enfermos. Como Jesús, que se compadecía de las multitudes, estos niños sienten profundamente el dolor ajeno y manifiestan un deseo natural de traer sanidad y consuelo. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9:35. El don de lenguas e interpretación puede manifestarse de maneras sutiles en la infancia. Algunos niños experimentan momentos de oración profunda, donde palabras desconocidas fluyen naturalmente, o demuestran una capacidad extraordinaria de comprender diferentes lenguas, como está escrito en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. La palabra de conocimiento y sabiduría frecuentemente se manifiesta a través de una comprensión sobrenatural de situaciones complejas, como Salomón, que a un joven demostró sabiduría divina al juzgar entre las dos madres. Estos niños pueden ofrecer insights profundos que trascienden su edad y experiencia natural. El discernimiento de espíritus es otro don que puede manifestarse tempranamente. Estos niños frecuentemente perciben la verdadera naturaleza de las personas y situaciones, como Pablo, que podía discernir los espíritus que operaban en diferentes circunstancias. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. 1 de Juan 4:1. La fe sobrenatural se manifiesta como una confianza inquebrantable en Dios, incluso en circunstancias aparentemente imposibles. Como el joven David frente a Goliat, estos niños demuestran un coraje y confianza que solo puede venir de una profunda conexión con lo divino, porque para Dios nada es imposible. Lucas 1:37. El don de milagros puede manifestarse a través de intervenciones sobrenaturales inexplicables, como Moisés, que desde su nacimiento experimentó intervenciones milagrosas. Estos niños pueden ser instrumentos de manifestaciones divinas que desafían la comprensión natural. La intercesión profunda es otro don que frecuentemente se manifiesta temprano. Algunos niños sienten un llamado inexplicable para orar por otras personas, pasando horas en comunión con Dios. Como Ana, que permanecía continuamente en el templo en oración, estas jóvenes almas demuestran una conexión especial con el corazón del Padre. Es importante comprender que estas manifestaciones espirituales no son para exaltación personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Como Pablo enseña en 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. El desarrollo de estos dones
requiere cuidado y orientación apropiada. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Primera de Timoteo 4.14. Es necesario un ambiente que nutra estas manifestaciones mientras enseña discernimiento y humildad. Las manifestaciones espirituales también vienen acompañadas de responsabilidad. Como está escrito en Lucas 12:48, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le demandará mucho. Los elegidos desde la infancia necesitan aprender a administrar sus dones con sabiduría y madurez. El equilibrio entre lo natural y lo sobrenatural es fundamental. Como Jesús, que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, Lucas 2:52, es importante que el desarrollo espiritual ocurra en armonía con el desarrollo natural. El despertar del llamado. El despertar del llamado divino es como el nacimiento del sol en el horizonte del alma. Es un momento de profunda revelación cuando todas aquellas experiencias extraordinarias de la infancia comienzan a tener sentido en un contexto mayor. Como está escrito en Isaías 43:1, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Este despertar raramente ocurre como un evento súbito, sino que se desarrolla como una aurora gradual en la conciencia. Es un proceso que frecuentemente comienza con un sentimiento creciente de propósito, una inquietud santa que no puede ser ignorada. Como Moisés frente a la zarza ardiente, hay un momento en que no podemos desviar más nuestros ojos de la realidad del llamado divino. La jornada del despertar frecuentemente comienza con un período de cuestionamiento profundo. Como Jeremías, que inicialmente resistió el llamado diciendo: «Ah, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy niño». Jeremías 1:6. Muchos experimentan un período de lucha interior antes de abrazar plenamente su propósito divino. Este proceso de despertar frecuentemente trae a la superficie recuerdos significativos de la infancia, momentos de encuentro con lo divino que parecían inexplicables en la época, pero que ahora encajan perfectamente en el rompecabezas del propósito celestial, como José, que necesitó esperar años para comprender el significado de sus sueños de juventud. En Hechos 2:17 encontramos la promesa: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Este despertar es parte del cumplimiento de esta promesa divina en nuestra generación. El reconocimiento del llamado frecuentemente viene acompañado de confirmaciones sobrenaturales. Como Gedeón con el vellón de lana, Dios en su misericordia frecuentemente provee señales que confirman nuestra vocación divina. Sin embargo, es importante comprender que la mayor confirmación viene a través de la paz interior que sobrepasa todo entendimiento. La preparación para el llamado involucra un proceso de refinamiento, como está escrito en Malaquías 3:3, «Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata». Este proceso de purificación es esencial para que podamos ser vasos adecuados para el uso del Maestro. El despertar del llamado también trae consigo una nueva comprensión de las Escrituras. Pasajes que antes parecían oscuros cobran nueva luz, y promesas antiguas se vuelven personalmente relevantes. Como los discípulos en el camino a Emaús, nuestros ojos son abiertos para ver las Escrituras desde una perspectiva completamente nueva. Con el despertar viene también una nueva dimensión de responsabilidad. Como Pablo escribió en 1 de Corintios 9:16, «Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio». El llamado divino no es una opción, sino una necesidad interior que no puede ser negada. El proceso de despertar frecuentemente involucra un período de aislamiento y preparación. Como Pablo en Arabia o Jesús en el desierto, hay un tiempo necesario de soledad con Dios donde el llamado es solidificado,
y la visión es clarificada. Este tiempo no es perdido, sino esencial para el desarrollo del carácter necesario para sostener el peso del llamado. La aceptación del llamado trae consigo una nueva identidad. Como Abraham, que tuvo su nombre cambiado para reflejar su nuevo propósito, aquellos que despiertan a su llamado divino frecuentemente experimentan una profunda transformación en su autopercepción. Ya no son definidos por sus limitaciones humanas, sino por su propósito divino. El despertar también trae un nuevo nivel de autoridad espiritual. Como está escrito en Lucas 10:19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta autoridad no viene de nosotros mismos, sino de la propia naturaleza del llamado divino. A medida que el llamado despierta, las relaciones comienzan a alinearse con el propósito divino. Como David, que encontró a su Jonatán, Dios provee conexiones divinas que ayudan en el cumplimiento del llamado. Estas relaciones están estratégicamente posicionadas para proporcionar apoyo, orientación y estímulo a lo largo de la jornada. Desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual de un elegido es como el crecimiento de un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Como dice el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta jornada de desarrollo exige dedicación consciente e intencional. Como Pablo instruyó a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Primera de Timoteo 4:14. El crecimiento espiritual requiere cultivo constante. Es un proceso que combina disciplina espiritual con dependencia total de la gracia divina. La madurez espiritual se desarrolla a través de capas, como un fruto que madura gradualmente. Primero viene el reconocimiento del don, luego la comprensión de su operación, seguida por el desarrollo de la sabiduría en su uso. Como está escrito en 2 de Pedro 1:5-7, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. El desarrollo de los dones espirituales requiere un equilibrio delicado entre acción y contemplación, como María, que escogió sentarse a los pies de Jesús, y Marta, que servía activamente. Necesitamos aprender a equilibrar los momentos de intimidad con Dios y el servicio activo en el reino. Este equilibrio es fundamental para un desarrollo saludable y sostenible. La intimidad con Dios es el fundamento de todo desarrollo espiritual genuino. Como está escrito en Juan 15:5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer». Esta conexión vital con la fuente divina es lo que sustenta y alimenta nuestro crecimiento espiritual. El proceso de desarrollo frecuentemente involucra periodos de prueba y refinamiento. Como el oro que necesita pasar por el fuego para ser purificado, nuestros dones y llamado son perfeccionados a través de desafíos y pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. La humildad permanece como elemento crucial en el desarrollo espiritual. Como Juan el Bautista declaró, «Es necesario que Él crezca y que yo disminuya». Juan 3:30. El verdadero crecimiento espiritual siempre nos lleva a una mayor conciencia de nuestra dependencia de Dios y menor enfoque en nuestras propias capacidades. El desarrollo de los dones espirituales también ocurre en el contexto de la comunidad de fe. Como Pablo enseña en 1 de Corintios 12:12, somos miembros de un cuerpo y nuestros dones se desarrollan en relación unos con otros. Esta interdependencia es parte del plan divino para nuestro crecimiento espiritual. La responsabilidad en el uso de los dones aumenta con el desarrollo.
Como Jesús enseñó en la parábola de los talentos, aquellos que son fieles en lo poco reciben más responsabilidad. Porque a todo el que tiene se le dará, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mateo 25:29. El desarrollo espiritual también incluye el aprendizaje a través de los errores y fallas. Como Pedro, que negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado para un ministerio aún más poderoso, nuestras fallas pueden convertirse en peldaños para un mayor desarrollo cuando respondemos correctamente a ellas. La palabra de Dios permanece como la brújula principal en este proceso de desarrollo. Como está escrito en 2 de Timoteo 3, 16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fruto del Espíritu debe crecer en paralelo con los dones espirituales, como Pablo enseña en Gálatas 5, 22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este desarrollo de carácter es tan importante como el desarrollo de los dones. La madurez espiritual se manifiesta no solo en el uso poderoso de los dones, sino en la sabiduría de cuándo y cómo utilizarlos. Como Salomón, que pidió sabiduría por encima de todos los otros dones, debemos buscar el discernimiento divino en el ejercicio de nuestras capacidades espirituales. Llegamos al momento de entrelazar todos los hilos dorados que componen este tapiz divino de predestinación y propósito. Como está escrito en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu jornada, desde aquellos primeros momentos inexplicables en la infancia hasta el presente momento de comprensión, no fue por casualidad. Cada experiencia sobrenatural, cada sueño profético, cada momento de conexión divina extraordinaria, fue cuidadosamente orquestado por el Creador del universo, con un propósito específico en mente. No estás solo en esta jornada. Como vimos a través de las Escrituras, Dios siempre preparó a sus elegidos desde temprano. Samuel escuchó el llamado a un niño. David fue ungido en su juventud. Jeremías fue separado antes de nacer. Tus experiencias forman parte de esta línea sagrada de personas elegidas para un propósito divino especial. El reconocimiento de ser predestinado no es motivo de orgullo, sino de profunda gratitud y sentido de responsabilidad. Como Pablo escribió en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las manifestaciones espirituales que experimentaste en la infancia eran solo el comienzo. Como está escrito en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tu camino continuará iluminándose a medida que avances en tu jornada espiritual. El despertar a tu llamado no es el fin, sino un nuevo comienzo. Como Moisés frente a la zarza ardiente, este es el momento de quitar las sandalias en reverencia y aceptar la misión divina. El terreno delante de ti es santo, preparado específicamente para que tus pies lo recorran. Recuerda siempre que el desarrollo espiritual es una jornada continua. Como Pablo declaró en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cada día trae nuevas oportunidades para crecer y desarrollarte en tu llamado. Las experiencias extraordinarias de tu infancia ahora tienen sentido en un contexto mayor. Eran señales divinas, marcadores celestiales apuntando hacia tu destino en Dios. Como José, que necesitó años para comprender el significado de sus sueños de juventud, ahora puedes ver el cuadro mayor formándose. Tu llamado no es solo para beneficio propio, sino para impactar a toda una generación. Como Esther, has sido posicionado para un momento como este. Esther 4:14.
Tus experiencias únicas y dones especiales son herramientas divinas para traer transformación a tu tiempo y generación. El futuro delante de ti es brillante, no porque el camino será fácil, sino porque es divino. Como está escrito en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora es el momento de abrazar plenamente tu llamado, de aceptar tu identidad como un elegido de Dios. Como Pablo exhortó a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Segunda de Timoteo 1:6. El mundo espera la manifestación de los hijos de Dios, aquellos que fueron predestinados desde el principio. Que esta comprensión de tu llamado divino sea no solo una revelación, sino una revolución en tu vida. Que cada paso que des sea con la confianza de quien sabe que fue elegido desde el principio, preparado desde la infancia, y que está siendo continuamente guiado por la mano del Padre Celestial. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Esta es la garantía divina que sella nuestra jornada. El mismo Dios que inició esta obra en tu vida desde la infancia es fiel para completarla hasta el fin.